Hola viajeros, viajeras, gracias por estar acá una vez más. Espero que estén bien y se estén cuidando. Antes de empezar, quiero comentarles que esta compilación de experiencias de suscriptores va a tener una segunda parte. Recibí tantas experiencias y tan largas que voy a tener que separarlas, así que el próximo volumen incluirá algunas que ya me han mandado. Lo comento porque es posible que vean el episodio y no encuentren la suya, aunque la hayan mandado hace tiempo. Pero para el próximo compilado, que será pronto después de este, habrá 3 o 4 historias más. Recuerden que si quieren compartir sus experiencias, me las pueden enviar a losmalviajeros@gmail.com. El mail está en la descripción de todos los videos. Si prefieren el formato audio, sepan que el mal viaje está en todas las plataformas de streaming. Si les gustó el video, dejen un like y recuerden que si quieren contenido extra, se pueden hacer miembros. El link está en la descripción de todos los videos. Sin más, empecemos con el viaje. Esta historia comienza cuando una chica que no conocía bien me invitó a una fiesta. La idea era pasar toda la noche en una finca alquilada donde estaría su primo, un policía que consumía drogas, algunas otras pocas personas, ella y yo. Como soy DJ, ella pidió que tocara en la fiesta y yo acepté. Una vez llegamos al lugar, me percaté de que estábamos en una zona roja, espacios con presencia guerrillera en Colombia, y que las personas con las que estaba eran extrañas, no parecían ser de fiesta. Al llegar, el policía, que no estaba en servicio, me ofreció tusi y yo acepté y lo consumí. Luego de eso, empecé a tocar. Después de aproximadamente 15 minutos, todo a mi alrededor se convirtió en visuales psicodélicos. No podía diferenciar la consola DJ de las alucinaciones, por lo que tuve que bajar de la tarima y preguntarle al policía con qué había preparado el tusi, ya que él mismo lo había cocinado. Me dijo que la receta contenía ketamina, N-Bomb, polvo de ángel, mescalina y DMT. Esto me desconcertó mucho. Al escucharlo supe que algo no andaba bien. Quise poner a prueba a esta persona, pidiéndole que consumiera frente a mí para comprobar que no me querían drogar. Él se negó a consumir y me dijo que me tranquilizara. Después de un rato, sintiéndome muy drogado, psicodélico, confundido y con muy malas vibras, las personas consumieron el mismo tusi. Esto me tranquilizó un poco, a pesar de que me sentía terrible. De repente, el sonido se fue y escuchamos que en la finca de al lado estaban torturando a alguien, ya que se oían gritos de terror, como si fueran a descuartizar a alguien. Las personas de la fiesta, que no superaban las 7, pidieron al instante que pusieran música, pues esos gritos y todas las drogas que habíamos consumido nos iban a provocar un muy mal viaje. Entre los invitados había un brujo que olía mucho a tabaco y tenía una energía muy densa. Lo sentí desde mucho antes de llegar a la finca. Esta persona comenzó a hablar sola y a mirar a personas que no estaban ahí. En un instante comencé a sentir que estaba en un lugar inseguro. Empecé a sentir pánico psicodélico. Mis alucinaciones eran tan extremas que no podía ver nada de la realidad. De repente sentí como una energía se apoderó de mí y comencé a hablar en lenguas extrañas que no podía controlar. También recuerdo que intentaba hacer oraciones mentales, pero sentía como 1000 energías densas me hacían sufrir al intentar pensar en energía opuesta, es decir, en la luz. Las personas del lugar se comenzaron a asustar, pues más de 6 intentaban retenerme a la fuerza y ninguno era capaz. Recuerdo mucho sentir que el brujo que estaba allí traía consigo energías pesadas que se sentían a metros y, sumado a ese cóctel de psicodélicos, se alborotaron. Empecé a golpear a las personas,
Les hablaba como si estuviera poseído, y en un forcejeo salí corriendo y me golpeé muy duro en la cabeza, por lo que me desmayé y las personas pensaron que había muerto. Yo seguía escuchando sus voces, pero mi cuerpo estaba inmóvil. Recuerdo que cuando me levantaron, le decía al policía que organizó esa fiesta que me dejara tirado en un cañal o en la carretera, ya que podía traerle consecuencias legales a su institución. De un momento a otro, el policía decidió llevarme al hospital, acompañado del brujo y otra persona más. Recuerdo que en el camino de la finca al hospital, el brujo me llevaba en brazos y me hablaba cosas del diablo al oído. Me hablaba sobre cosas oscuras y se reía de mí. Todo esto lo podía visualizar desde arriba del carro, como si estuviera desdoblado, pero aún cerca de mi cuerpo. De repente recobré las fuerzas y volví a mi cuerpo. Una voz angelical me dijo al oído que mirara firmemente al brujo a los ojos y que iba a actuar por medio de mí. Al hacer esto, el brujo se comenzó a retorcer y a gritar, como si solo con mi mirada y mis manos en su pecho lo estuvieran quemando. Esto me sorprendió muchísimo, ya que cuando le pedía que repitiera «Dios está conmigo», este se tornaba agresivo y burlesco. Todo esto ocurría camino al hospital. Una vez llegamos, se fue la luz de todo el hospital y aún estaba luchando con no dejarme controlar por esas energías negativas y contraer a Dios en mi espíritu, cuerpo y mente. Fue tanta la lidia que ni con enfermeros y personas que ayudaban podían controlarme. No fue hasta que me pusieron una inyección para dormirme que pudieron detenerme. Como por obra y gracia de Dios, me despertó mi padrastro al día siguiente en la mañana, quien fue hasta el hospital. No sé ni cómo llegó allá. Algo que me parece curioso es que las personas que probaron el tusi que me dieron terminaron hospitalizadas y decían que yo había estado poseído. Recuerdo que las enfermeras rezaban mucho y hasta los doctores estaban muy asustados. Dijeron que debía ir a una clínica, pues en ese hospital de pueblo no podían hacerme las pruebas necesarias para descartar una fractura de cráneo y arritmias cardíacas. Cuando me trasladaron a la clínica, me pudieron atender y me dijeron que tuve demasiada suerte de no estar muerto, ya que esa combinación de drogas, los golpes y las peleas fueron motivos suficientes para abandonar mi cuerpo. Algo que yo sí sentí que pasó, hasta que después de luchar mucho, pude ganarle a esa energía que me controlaba. Si lo vemos desde el lado médico, tuve un simple brote psicótico. Pero si vemos más allá, es obvio que ese entorno y las energías son reales. Y si sumamos los psicodélicos, que nos abren mucho la mente y la energía, todo se juntó. He pasado por muchas cosas. He tenido 5 sobredosis en mi vida, las cuales han terminado en clínicas. He estado 4 veces internado en centros y fundaciones para adictos y he estado al borde de la muerte muchas veces, pero esto no tiene comparación. Ver las energías tan vívidamente y sentir el poder de la luz y de la oscuridad al mismo tiempo me ayudaron a madurar mi mentalidad. En ese momento me juntaba con los hijos de los narcos, quienes eran adictos. No tenía propósito ni tampoco era alguien positivo. Agradezco a la vida por este suceso. Hoy en día estoy limpio, trabajo, estudio, tengo una familia hermosa, disfruto de las cosas simples de la vida y trato de ser mejor cada día, buscando ser una luz para los demás. Sufro de trastorno de ansiedad y ataques de pánico. El psiquiatra me recetó un psicofármaco llamado sertralina. Gracias a esta droga, que es un antidepresivo, pude recuperar mi vida
ya que vivía muy mal con ese trastorno. Después de unos años de tomarlo, a mis 31 años, me dio curiosidad fumar hierba, cannabis, porque quería saber qué se sentía y entender por qué era tan famosa y por qué en algunos países era legal y muchas personas no lo veían como algo malo. Averigüé mucha información sobre el cannabis y por eso llegué a tu canal. En lo que averigüé, me di cuenta de que mucha gente pensaba que no era nada del otro mundo, mientras que otros videos decían que podía ser perjudicial para la salud. También vi que para mi trastorno podría ser beneficioso, pero que también podría ser muy malo si se tomaba con antidepresivos. Aún así, me arriesgué a probarlo, pero como no tenía ninguna experiencia con esto, no sabía ni cómo conseguirlo. Entonces fue cuando averigüé que existían y estaban de moda las plumas de wax o vaporizadores de THC. Así, a través del marketplace de Facebook, lo pude conseguir. Me acuerdo que era una marca bien referenciada llamada Rode. Vi en el paquete que era 90% THC, que es el compuesto activo de la hierba. Fumé una noche mientras mi esposa y mi hijo dormían. Di el primer vapeo y no sentí nada. Entonces di el segundo y tampoco sentí nada. Creí que debía dar un gran vapeo para sentir un gran cambio o sensación, así que lo hice. Di un gran vapeo y empecé a sentir unos efectos de relajación y me sentía un poco raro. Volví a darle un gran vapeo. Grave error. Por mi inexperiencia, fumé demasiado. No sabía que los efectos tardaban un poco en manifestarse y por mi afán le di mucho. Empecé a sentir que los nervios de mi brazo derecho se movían solos y lo mismo con los de mi pierna derecha. La pierna se movía un poco sola. También empecé a sentir como si estuviera volando muy rápido, como en una montaña rusa a gran velocidad, aunque estaba quieto sentado en el sillón. Cuando paró la velocidad, sentía que todo era un sueño, como si estuviera soñando despierto. Mi corazón empezó a latir rápido, pero yo trataba de estar tranquilo. De repente me dio un ataque de pánico muy fuerte e incontrolable. El efecto de sentir que estaba en un sueño se hizo más fuerte y el ataque de pánico también aumentó. Por momentos sentía que perdía la razón, que mi cordura se iba y volvía por instantes, y yo trataba de que no se fuera. Pensé que me iba a morir o que mínimo me iba a volver loco. Pensé en mi hijo y mi esposa y en qué iba a hacer de ellos. Todo esto lo hice a escondidas de mi esposa, pero la sensación de muerte inminente y locura fue tan fuerte que la desperté y le conté lo que hice. Ella se asustó, pero no podía hacer nada más que acompañarme. Yo solo caminaba por toda la casa sin parar y tomaba mucha agua. Sentía que era lo mejor que podía hacer mientras me aferraba a mi cordura lo más que podía. Trataba de decirme que los efectos tendrían que bajar, pero pasaba el tiempo y yo me sentía cada vez peor, tanto que mis rodillas ya no daban. No sé por qué, pero ahí me asusté más y me dije, ahora sí vas a morir. Me resigné, me senté en el sillón y me eché a morir. Cerré los ojos y aún con los ojos cerrados se sentía la desrealización. Me seguí sintiendo muy mal hasta que me quedé dormido. Al otro día cuando desperté, aunque los efectos habían bajado un poco, aún me sentía como en un sueño, con resaca y dolor de cabeza. No podía ni comer ni hablar casi, solo podía tomar agua y eso con dificultad, porque podía atragantarme. Ese día no pude ir al trabajo, era imposible. Me sentía muy mal. Vomitaba hasta que no tenía nada en el estómago y seguía vomitando sin que saliera nada. Aún sentía que podía morir de la resaca tan fuerte que tenía. Al día siguiente fue igual. Al cuarto día ya me sentía mejor y pude ir a trabajar, aunque con dificultad. Después
Después averigüé y descubrí que lo que hice estuvo muy mal. Al parecer, tuve un shock serotoninérgico al combinar el antidepresivo, sertralina, con el THC. Combinar esto puede ser mortal. Me arrepentiré toda la vida de haber hecho esto, porque además de la muy mala experiencia que viví, me quedaron secuelas. Me jodí el cerebro, de cierto modo. Aún varios meses después, tengo episodios en que siento que estoy en un sueño o tengo lo que llaman desrealización. Y es una sensación muy, muy desagradable que va acompañada de ansiedad y taquicardia. A ratos se me sube la tensión y siento la cara caliente, lo que nunca antes me había pasado, además de otros síntomas. Esto lo cuento para que llegue a las personas y no vayan a cometer el mismo error que yo cometí. Si están tomando antidepresivos, no los mezclen con ninguna droga, por leve que parezca. Créanme, les estoy salvando de una muerte segura o de que su cerebro quede jodido por un shock serotoninérgico. Esto me ocurrió en Villavicencio, Colombia. Ojalá pueda llegar a muchas personas. Gracias. Desde pequeño creo en Dios, pero no siempre creí de la misma manera. Mis padres me han transmitido el cristianismo desde que tengo uso de la razón. Esto lo digo ahora sin sentido, pero cobrará sentido más adelante. A la felicidad que todos sentimos durante la infancia, la adolescencia y a veces en la adultez, yo la defino como una ilusión del ego, y a esa ilusión la he desvanecido durante el viaje con LSD que contaré a continuación. Tenía 19 años y estaba en un punto en el cual puedo describirlo como un éxtasis existencial. No tenía problemas económicos, vivía en el terreno de mis padres con mi hogar en el fondo, tenía trabajo, estudiaba, estaba armando mi carrera musical, tenía una novia a la cual amaba con mi alma y una familia que me quería y apoyaba. Todo iba perfectamente hasta que ocurrió lo peor. Mi novia repentinamente no me amaba y me dejó. No pasaron más de 3 meses y se puso de novia con el que hasta ese momento era mi mejor amigo. Dadas estas circunstancias, comencé a caer en una espiral de depresión, pero aún en la ilusión del ego de la niñez. Eso quiere decir que todavía ciertamente sentía esa felicidad ilusoria a pesar del dolor. Todavía faltaba lo más desconcertante, abrumador y maravilloso que me pasó en la vida. Pasan los días y comienzo a fumar más marihuana y más cigarrillos de lo que siempre fumé regularmente, y me surge la idea de comprar ácido. En mi adolescencia he probado LSD unas 5 veces. He experimentado viajes satisfactorios y siempre estando acompañado. En esta ocasión me encontraba solo en mi casa alrededor de las 11 de la noche y comienzo a ver una serie en la computadora. Por alguna razón no me encontraba tranquilo. Tenía cigarrillos, pero quería algo más. Hago una llamada a un conocido, le pregunto si tiene marihuana para comprarle y me dice que solamente tiene una tuca, pero que siempre tiene un cartoncito de LSD a un buen precio. Le dije que quería esas 2 cosas y acordamos un punto de encuentro a 7 cuadras de mi casa. Nos encontramos, me pasa las drogas y me regala un chupetín para que disfrute el viaje. Llego a casa, consumo el LSD, fumo la tuca y sigo mirando la serie. Yo sabía por mis viajes anteriores que el LSD llega a su punto máximo de efecto pasados los 40 minutos. Mientras miraba la serie, comencé a sentir el cosquilleo, los colores más intensos y la ansiedad de saber que estaba acercándose algo poderoso. Miro la hora y ya habían pasado 30 minutos. En este punto yo sabía que en cualquier momento
iba a comenzar el viaje. Sigue transcurriendo la serie y en una parte de tiros, música intensa y voces fuertes, comienzo a percibir cómo se escuchan los tiros por un lado, la música por el otro, las voces por otro, y comienzo a sentir cada detalle, pero con una sensación extraña de lo que estaba ocurriendo. Lo primero que hago es pausar la serie e intentar experimentar sucesos que más o menos yo sabía que podían pasar, pero por alguna razón no me sentía cómodo. Me paro de la silla y comienzo a notar cómo todo mi cuarto empieza a respirar a la par mía, cómo mis manos se deforman y cómo mi mente se hace parte del todo al mismo tiempo que comienza a desvelarse esa incomodidad que en algún punto sentía. De repente comienzo a acordarme de mi depresión, de mi ruptura amorosa, y ahí comienza lo que yo llamo el cielo y el infierno al mismo tiempo. Mi mente comienza a darme una revelación en minutos de cómo fue mi vida, de por qué yo estaba ahí, y la solución necesaria para salir del infierno en el que se había convertido mi existencia. Pero al mismo tiempo, mi mente me decía que el LSD me había dañado para siempre. Entonces, estaba un rato en el cielo por saber que todo lo que viví, la alegría y el dolor, el odio y el amor, eran solo una ilusión y paradigmas mentales con solución. Y un rato en el infierno, porque mis pensamientos me ahogaban el momento con una angustiosa sensación de no saber por qué me sentía tan confundido y adolorido con mi vida. A pesar de la confusión, pude darme cuenta de cómo todo el ego que había generado durante toda mi vida era una mera fantasía y se desvanecía frente a mis ojos, dejándome ver así cómo el universo era algo más grande, complejo y maravilloso de lo que yo pensaba. Comienzan a pasar los minutos y tengo la sensación del ácido en todo mi cuerpo, pero mucho más intensa de lo que yo recordaba. Cuando cerraba los ojos, podía sentir cómo mi cuerpo era una especie de burbuja que se achicaba y se agrandaba. Al mismo tiempo, mis pensamientos tomaban formas circulares y se complementaban con mi cuerpo. A todo esto, mi mente seguía a mil y yo tenía una sensación de que si alguien no llegaba para estar conmigo, quizás me iba a volver loco. Cuando comienzo a pensar en esto, inmediatamente intento comunicarme con un amigo que vivía a unas 8 cuadras de casa y le digo que estoy drogado, que necesito una compañía para disfrutar el viaje. Me crean o no, extrañamente él me responde el mensaje y me dice: «Qué casualidad, nosotros justo estábamos yendo para tu casa y ya llegamos, salí afuera». En ese momento sentí un alivio inmenso. Salgo, los hago pasar y comienzo a experimentar cómo ellos no estaban drogados y yo sí, y me di cuenta de que podía ver con una gran exactitud el ego y muchas de las energías que expresaban sus seres, buenas, malas, tristes, envidiosas, etc. Eso realmente fue muy fascinante. Hasta el día de hoy puedo ver las energías, el ego de las personas, y me asombra ver cómo tantas personas viven pensando tan pequeño, preocupándose por cosas innecesarias sin buscar el verdadero amor. Pasadas unas horas, todos los efectos del LSD fueron disminuyendo. Mis amigos se fueron y yo me fui a dormir. Estoy seguro de que algunas cosas más pasaron durante ese viaje. Lo que conté es lo más nítido que recuerdo. Pero el viaje sigue. Cuando despierto, puedo asegurar que me sentía fatal, muy angustiado, confundido y con esa sensación de que arruiné mi vida por no poder controlar mis pensamientos y mi angustia. Aún sentía la sensación del LSD en mi cuerpo, aunque los efectos más poderosos ya habían pasado. Comienza a pasar el tiempo y todos los días eran similares. Literalmente yo sentía que cada día era una tortura. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama.
Me dolían los pulmones por tanto fumar marihuana y cigarrillos. Cuando dormía tenía pesadillas, estaba muy delgado. A cada segundo tenía desesperación, esa ansiedad infernal que no se la deseo a nadie. Y hasta algunas veces llegué a consumir cocaína. Sin embargo, en alguna parte de mi ser aún sentía esperanza. Sabía que la vida no era una mera casualidad sin sentido y ya. Entonces un día intento ver por qué estaba esa esperanza ahí y comienzo a buscarla. ¿Qué es lo primero que hago? Me levanto de la cama, pronuncio en mi mente algo como «Yo puedo con mi vida y voy a salir adelante», y comienzo a hacer la cama. Cuando comienzo a hacer la cama, siento literalmente a Dios acompañándome. Me dolían los pulmones, no tenía ganas de vivir y simplemente por poner un poco de mi voluntad positiva, pude sentir a Cristo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y acompañándome en mi dolor, diciéndole a mi ser, acá estoy, hijo mío, todo lo malo que te pasa tiene una razón, vas a salir de esto. Inmediatamente comencé a llorar y descubrí que la enseñanza cristiana que me dieron mis padres sobre Cristo era la verdad. Y la verdad es la que libera al ser humano. Desde ese día mi vida comenzó a cambiar radicalmente. Sé que todo tiene una razón, hasta el dolor más terrible que sentimos. Sé que cada ser humano tiene un propósito y que la vida con Cristo cobra el verdadero sentido para la eternidad. Hoy en día tengo 21 años, ya no fumo marihuana y no volveré a hacerlo nunca. Es una droga que solo te da un confort terrenal, pero destruye tu alma de a poco. Es como la pornografía. Ya no fumo cigarrillos. Ese es otro veneno para el ser humano y estoy luchando con todas mis fuerzas para controlar al 100% mis instintos sexuales. Ya no escucho más música secular, toda la música basura que vende el sistema. Drogas, putas, dinero banal, etc. Cada vez que busco a Dios, me responde. Si me equivoco, le pido perdón de corazón, mis lágrimas caen y siento paz. Cada vez me voy acercando más a la verdadera felicidad esencial de cuando éramos pequeños y puros. Sé que me estoy perfeccionando como ser humano porque Dios así lo quiere, y así lo quiere con cada ser humano. Por eso te estoy diciendo esto ahora. Quiero dejar una aclaración. Es verdad que yo tuve cierto despertar espiritual en mi viaje con LSD, pero no es lo recomendable. Ustedes, si necesitan un despertar espiritual, búsquenlo de la forma paulatina, sin sustancias, para que no se les genere un trauma. Dicho esto, que el Creador te ilumine. Un abrazo amoroso. En el pueblo donde vivo, en el sur de Chile, se venden muchas drogas, probablemente más que en ciudades más grandes e importantes del país. Como se venden tantas drogas, yo ya había probado los hongos, codeína, clonazepam y LSD en dosis bajas, pero nunca podía encontrar MDMA. Hasta que un día descubrí que lo que aquí se llamaba pilas era M. No era conocido por su nombre real o por sus apodos, como Molly o Éxtasis. Al enterarme de que las pilas eran MDMA, compré una pastilla y me gustó el efecto, aunque pensé que sería más fuerte. Realmente no lo sentí como algo espectacular. 2 días después, compré 2 pastillas y me las tomé en ayunas apenas desperté esa mañana. El efecto me duró alrededor de 5 horas y fue totalmente increíble. Estaba con audífonos y sentía la música como nunca antes, en un estado de bienestar total. Como me gustó esa experiencia, quise repetirla. Al día siguiente compré otra vez 2 pastillas. Me las tomé alrededor del mediodía, solo que esta vez no estaba en ayunas.
Había consumido bastante cafeína por ir al gimnasio y almorcé inmediatamente después de ingerir las pastillas. Media hora después, ya empecé a notar los efectos. Me miré al espejo y noté mis pupilas totalmente dilatadas, por lo cual me fui de la casa para que no lo notaran. Fui a un lugar al que voy siempre y estuve ahí escuchando música. En un momento, el efecto se me pasó y me decepcioné porque solo me había durado alrededor de 1 hora y media, a pesar de haber comprado las pastillas más fuertes de MDMA que había en la zona. Cuando el efecto se me pasó, tomé agua y noté que volví a sentirlo. Por curiosidad tomé agua otra vez y el efecto aumentaba a medida que bebía. Cuando se me acabó el agua, decidí caminar a un parque donde había una manguera y tomé todo el agua que pude hasta quedar totalmente satisfecho. El éxtasis me hizo mucho efecto. Me sentía como radioactivo. Veía los colores muy intensos y la música se escuchaba fenomenal. Aproximadamente tomé más de 5 litros de agua, o quizás incluso más, en un lapso de alrededor 20 minutos. 10 minutos después, estaba totalmente bajo los efectos de la sustancia. Fui hacia un cerro para ver el paisaje y escuchar música. Cuando iba subiendo el cerro, quizás por tomar mucha agua, sentí que mis piernas y mi cuerpo no respondían. Me iba apagando bajo los efectos. Sentía un calor que adormecía mi cuerpo y que me apagaba. Aquí fue cuando pensé que iba a morir. Me senté en un tronco y sentía que me iba apagando aún más. Traté de mantenerme enfocado en no dejarme llevar por eso y se me pasó al cabo de unos 20 minutos. Realmente creo que estuve al borde de la muerte. Mi cuerpo ya no respondía y sentía como poco a poco se iba mi energía vital. Cuando se me pasó ese efecto, aún seguí bajo los efectos del éxtasis hasta alrededor de las 5 de la tarde. Aquí es cuando cerré los ojos y empecé a ver patrones visuales, ojos, ángeles, de los realistas según la Biblia, etc. Pero al abrirlos no veía nada psicodélico. Me sentía totalmente radioactivo. Bajé al lugar al que había ido al principio, me miré en la cámara frontal y vi que mis pupilas estaban normales. Aún no quería bajar a mi casa porque me sentía muy radioactivo y seguía viendo esos patrones visuales al cerrar los ojos. Sentía que era una pluma, no pesaba nada. Alrededor de las 6, llamé a un amigo para pedirle que me acompañara a casa. Él va a la iglesia y si entraba con él, mi mamá no sospecharía nada. Efectivamente, entramos a casa y no sospechó, como pensé. Alrededor de las 7:30 de la tarde ya estaba bajando y a las 8 había bajado completamente. Aquí es cuando volví a tomar agua y otra vez sucedió lo mismo. Me sentía radioactivo, veía esos patrones visuales al cerrar los ojos y no sabía qué hacer para bajar. Seguí tomando agua y pensé que el efecto se me pasaría. Para resumir, el efecto me duró hasta las 2 de la mañana y logré conciliar el sueño. A la mañana siguiente tomé el desayuno pero sin tomar agua por miedo a volver a estar bajo los efectos. Cerca de la 1 de la tarde decidí tomar agua en el gimnasio. Ahí es cuando volví a sentir el efecto, el cual duró hasta alrededor de las 3 de la tarde. Después ya no me ocurrió nada al tomar agua, pero nunca olvidaré esos patrones visuales ni la desesperación que tuve al querer estar sobrio después de estar prácticamente más de un día bajo los efectos del MDMA.